Bien, pues vamos a revisar las noticias del plano internacional. Ya nos acompaña Isel Guerra para que nos muestre un panorama de aquello que está ocurriendo. Sí. Me adelantabas que vamos a hablar, ¿cierto?, de estas negociaciones en Ucrania y esto que acusan de que le habrían cortado la energía en momentos de mucho frío por estos lugares. Exacto. ¿Cómo estás? Bien, pues, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? El miércoles, mitad de semana ya. Miércoles, mitad de semana, pero con hartas noticias, por cierto, en temas internacionales, partiendo con esta nueva ronda de negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, que se están llevando a cabo por estas horas en Abu Dhabi, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Nuevo encuentro, es el segundo en rigor en estas últimas semanas. Veíamos, por cierto, ese avance hace algún tiempo atrás, hace algunos días atrás, precisamente con delegaciones de negociadores de estos tres países, donde sin duda tienen que enfrentar, Maca, uno de los principales escollos, y es respecto de los territorios. Hay que tener en cuenta que Rusia ha logrado capturar prácticamente el 20% del territorio ucraniano durante estos casi 4 años de conflicto, pero Zelensky, el presidente de Ucrania, lo ha señalado más de alguna oportunidad, que ellos no van a ceder su territorio en medio de estos diálogos y de estas negociaciones. Por eso también aquí se plantea como uno de los puntos principales en la dificultad, y es que Moscú está exigiendo la retirada de las tropas ucranianas, por ejemplo, en la región del Donbass, que son zonas ricas en recursos naturales, mientras Ucrania está buscando congelar las actuales líneas del frente y rechazando cualquier retiro unilateral de las tropas precisamente en estas zonas de combate. Y claro, con lo que tú ya bien señalabas, que sin duda es uno de los puntos principales, el contexto principal detrás de lo que hemos visto en este último mes. Son las bajas temperaturas que ha estado enfrentando esta zona de Europa, y con ataques que ha estado lanzando Rusia, sobre todo esta semana, después de que se pusiera fin a esta pausa que había sido anunciada por Donald Trump hace algunos días atrás. De todas formas, sí. Y ¿sabes qué? Creo que los termómetros están un poquito más bajos de lo habitual para esta época en algunos lugares de Europa. Bueno, sí, lo hemos comentado también. Y esto de poder, ¿cierto?, que sean un blanco o no, bueno, las infraestructuras energéticas, la verdad es que complica bastante. Sí, exactamente. Estamos hablando, y lo mencionábamos el día de ayer, en algunos puntos menos de 20 grados. Imagínate. Con lo que ocurre finalmente, y es ataques a infraestructura energética que finalmente impide, ejemplo, evidentemente, no poder acceder a electricidad en las casas ucranianas. Con ello, no solo significa no poder prender o encender la luz de las viviendas, sino que también en la práctica significa... Hay menos 11 grados esta hora, estaba buscando menos 11 grados. Sí, al menos. Exactamente. En la capital también, que ha sido uno de los focos principales de los ataques que se han visto, sobre todo en estos últimos 2-3 meses. Y claro, con personas, habitantes que tienen que resguardarse nuevamente en el metro de la capital ante las bajas temperaturas y ante el sonido de las sirenas antiaéreas que han estado reportándose durante esta semana. Ayer, sin ir más lejos, les comentábamos precisamente este ataque, no solo en la capital, sino que también en diversas ciudades de Ucrania, como parte, por cierto, de estos ataques renovados que ha lanzado el Kremlin en estos últimos días tras esta pausa que había sido anunciada el jueves de la semana pasada, y que ahí había una diferencia respecto de la duración. Trump señalaba que era una semana, desde el Kremlin señalaban que era solo hasta el 1 de febrero. Claro. Exactamente. Así que vamos a estar informándoles si es que llegan a existir novedades en medio de esta nueva ronda de negociaciones, si es que efectivamente se logra avanzar en algo o no, como fue la tónica, por cierto, hace algunas semanas atrás con esa primera ronda de negociaciones trilaterales que ocurre por primera vez en estos casi 4 años de conflicto. Nos quedamos en Europa, Maca, y precisamente hablando de condiciones meteorológicas. En España, por estas horas, están enfrentando fuertes lluvias, así como también otras inclemencias del tiempo, producto del paso de la borrasca Leonardo, especialmente en Andalucía, que ha enfrentado lo más difícil y lo más complejo en estas primeras horas de día miércoles. Hay una alerta de AEMET, un aviso especial por lluvias fuertes y persistentes en parte importante del territorio español. En el caso de Andalucía, casi en todas las ciudades están suspendidas las clases. En Málaga, el río Guadairo se ha desbordado. Hay reportes de cortes en las conexiones ferroviarias entre Sevilla y Córdoba, entre Córdoba y Málaga. Incluso una vía de alta velocidad era sepultada por un deslizamiento de tierra. Esto como parte de los efectos que dejan por estas horas la borrasca
Leonardo, hay 38 carreteras cortadas solo por este fenómeno meteorológico. Se suma, por cierto, también a la caída de nieve que reportábamos hace algunos días atrás. Y claro, hay una preocupación evidente aquí de las autoridades y de sus habitantes, Maca, porque ya se habla de que este enero que ha pasado es el mes o el enero más lluvioso que ha tenido España en el siglo XXI. Y la preocupación por estas horas está puesta en que la tierra pudiera estar saturada, claro, debido a la gran cantidad de lluvias que se han registrado en cosa de días. Exacto, es la capacidad de absorción del suelo que está al límite, sí, en ese lugar. Y no es que estos fenómenos no sean habituales, sino la intensidad del fenómeno es el que pone aún más en jaque y a prueba y nos deja imágenes como esta borrasca Leonardo, que puede generar, y además estaba viendo alguna información que hoy día podría ser incluso el día más complicado. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que España hace solo un tiempo atrás debió enfrentar lo que fueron las inundaciones en Valencia, ¿no? Con claro, lo que significaba y la pérdida de vidas que también representó en su momento. Una jornada compleja, por cierto, en España, con una serie de incidencias que se han reportado por estas horas, cortes de carretera, clases suspendidas, de 3.000 personas evacuadas en diferentes puntos de la nación europea por estas horas. Es una noticia que les vamos a estar actualizando, por cierto. Esas imágenes corresponden a esta madrugada, pero ya en estas primeras horas del día miércoles, cuando ya ha comenzado a amanecer, por cierto, también se ven otros efectos que les vamos a estar contando durante todo este día. Vamos a cambiar de tema para hablar de otro de los efectos que ha dejado la divulgación de miles, si no millones de archivos, documentos, fotografías del caso Epstein, porque Andrés, el ex príncipe, ¿no? Se muda de su residencia en Windsor, y aquí se interpreta como que esto podría ser un efecto que deja, por cierto, la divulgación de los recientes archivos. Ha abandonado el Royal Lodge el día lunes por la noche y ahora está en Sandringham Estate, esto es en Norfolk, algo que aparentemente sería temporal, que va a estar costeado de hecho por el rey Carlos, porque es su propiedad privada. Todo esto para eventualmente mudarse de manera permanente a una residencia que está actualmente en renovación. ¿Por qué te mencionaba que esto podría ser un coletazo que deja la divulgación de estos archivos? Ya se había anunciado en el mes de octubre que Andrés se iba a mudar de su actual residencia en Windsor. Este anuncio se hacía en octubre, cuando también se le retiraban sus títulos reales, pero inicialmente estaba pensado para la primera parte de este 2026. Causaba sorpresa entre los medios británicos que esto ocurriera precisamente tras la divulgación de los archivos y cuando recién son los primeros días del mes de febrero. Al parecer habría generado molestia también algunas fotografías que se conocieron el día lunes de Andrés paseando a caballo en su residencia en Windsor, así como también saludando a quienes estaban en los exteriores precisamente de esa residencia. Claro. Habría sido un cúmulo, ¿no?, de razones que como aparentemente... una provocación dada de la situación, pasear a caballo, saludar a los visitantes en medio de la compleja situación que enfrenta Andrés. Aparentemente, mejor en no el Palacio de ver. Buckingham, no cayó tan bien precisamente la reacción del príncipe Andrés, sobre todo teniendo en cuenta que durante este fin de semana, ¿no?, el primer ministro británico, Keir Starmer, hacía alusión a la necesidad de que el ex príncipe declarara incluso en Estados Unidos ante el Congreso, algo que hemos conocido durante estos últimos días. El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton van a hacer eventualmente en algún momento, que hasta esta fecha no ha sido anunciado. Pero claro, esto ha generado todo un debate, sobre todo en estos últimos años, respecto de los privilegios, de la transparencia y del uso de los fondos públicos con Andrés, que te diría, Maca, es una de las figuras reconocidas que más se ha visto involucrada en la divulgación, no solo recientemente, sino que en su momento también con esta fotografía donde se la podía ver con Virginia Giuffre, una mujer denunciante que se suicidó, sin ir más lejos, recientemente, y que ella denunciaba que era menor de edad cuando se había sacado esa fotografía con Andrés, algo que él había negado en su momento en una entrevista sumamente bullada que daba la vuelta al mundo, pese a que allí el entrevistador le mencionaba, pero existe la fotografía, y Andrés lo desconocía totalmente. Con la fotografía. Con la fotografía. Claro, con la evidencia. Claro, con la evidencia allí en mano. Bueno, aún así, claro, uno de esos coletazos sigue generando efectos hasta el día de hoy, Maca. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional, cambiando totalmente de tema y de tono también. Nos vamos hasta China. Próximamente se va a vivir el Año Nuevo Chino
en Asia. Y que en esta oportunidad, Maca, tiene un personaje bastante particular, porque el villano de Harry Potter, Draco Malfoy, que es interpretado por el actor Tom Felton, se ha convertido en la inesperada mascota de este año nuevo chino y está apareciendo en exhibiciones festivas en este país en la previa de lo que se va a vivir en las próximas semanas. ¿Qué ocurre? Bueno, va a comenzar el año del caballo. Del caballo de fuego. Exactamente. Claro. Y Malfoy, que es el nombre de este personaje, de este villano en Harry Potter, se translitera en el mandarín como Ma-Er-Fu. Y la primera palabra, Ma, significa caballo, mientras que la tercera se refiere a buena fortuna, en el caso de Fu. Por eso, la transliteración del nombre del personaje de Harry Potter se convierte finalmente en un símbolo de buena fortuna, coincidiendo además con que es el año del caballo. Y por eso estas imágenes en redes sociales de personas adornando sus casas con carteles rojos, con esta frase de buenos deseos en este año del caballo que comienza el próximo 17 de febrero, dejando, por cierto, fin a este año de la serpiente, que también es un animal relacionado con el personaje de Harry Potter, porque es el símbolo de Slytherin, la casa en Hogwarts, de este villano tan conocido como lo es Draco Malfoy, que se ha convertido ahí en la mascota inesperada detrás de estas celebraciones allanas. Hace fines de febrero, entonces, sí, el año nuevo chino, que también genera tantas bonanzas para la industria del agro de nuestro país, ahí con las demandas de las cerezas, etcétera. Así que bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos más ratito. Nos vemos más rato. Que estés bien. Tú también.